Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un tema apasionante, Apasionante y complejo. totalmente. Vamos a explorar cómo dos grandes culturas, la náhuatl y la maya, Veían al ser humano, su propósito, su lugar en este universo. exacto, su relación con lo divino, con el cosmos. Y para guiarnos en esta inversión, Tenemos una brújula excepcional. una brújula. Me gusta la analogía. El libro El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya. Mercedes de la Garza, una autora fundamental para encender estas culturas, Un análisis profundo, comparativo. que nos va a ayudar a comprender mejor estas culturas mesoamericanas, antes de sumergirnos. ¿Te surge alguna pregunta? Sí, el libro plantea una pregunta que me intriga desde hace tiempo. ¿Podemos hablar realmente? ¿Una religión mesoamericana? Unificada. ¿Existió alguna vez? Es una pregunta que ha generado un debate enorme entre los expertos. Claro, porque imagínate. La vastedad de Mesoamérica. Claro, con tantos pueblos, lenguas, tradiciones. Reducirlo todo a una sola religión. Sería simplificar demasiado. Exacto, sería perder la riqueza, la complejidad. Como intentar meter el océano en una botella. Justamente. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta cuestión? ¿Cómo podemos acercarnos a ella sin caer en generalizaciones? La clave está en analizar las evidencias con mucho cuidado. Claro. Comparar los mitos, rituales, las creencias de las diferentes culturas. Buscar puntos en común. Diferencias también. Es como armar un rompecabezas gigante Un rompecabezas cultural. que nos puede revelar muchísimo. Y hablando de visiones del mundo, ¿Te interesa saber qué dicen los mitos? me encantaría. ¿Qué nos dicen los mitos de creación sobre el lugar del ser humano en el cosmos? Empecemos por el mito nahuá de la creación, Me parece perfecto. que nos habla de ciclos de destrucción, Y de recreación, representados por los 5 soles. los 5 soles, Cada sol es una era, una etapa en la evolución del universo, de la humanidad. que termina en un cataclismo. Recuerdo haber leído sobre ellos. ¿Recuerdas el final de cada sol? Cada uno con su propio final apocalíptico. Sí. Por ejemplo, el primer sol, el sol de tierra, ¿Qué pasó con él? fue devorado por ocelotes, ¿no? Exacto. Y cada destrucción, fíjate, Da paso a un nuevo sol. a una nueva era. Es un ciclo constante. Y aquí viene lo interesante. Dime. En esta cosmovisión, el ser humano tiene un papel fundamental, ¿Ah, sí? mantener el equilibrio del cosmos, A través de... del ritual y el sacrificio. ¿En serio? Los sacrificios humanos eran una forma de mantener ese orden universal. Así es. Siempre me ha impactado esa idea. Para los nahuas, el sacrificio humano, Era una forma de... de alimentar a los dioses, de asegurar la continuidad del ciclo cósmico, Imagínate la presión, que debían sentir. al creer que el destino del universo dependía de ellos. Una responsabilidad enorme. Una visión muy distinta a la nuestra, ¿no? Totalmente. Y hablando de visiones, ¿qué nos dice el Popol Vuh El libro sagrado maya, sobre la creación del ser humano? el Popol Vuh, nos cuenta A ver, que los dioses crearon al ser humano a partir del maíz. el maíz como origen del ser humano. Un elemento central en la cultura maya. Es una imagen muy poética, ¿no? Refleja la profunda conexión Que tenían con la tierra. con la agricultura. Y aunque los detalles de la creación difieren, tanto en el mito náhuatl como en el maya, Encontramos una presencia. la del sacrificio humano, Sí, aunque con matices. claro, porque no sería igual en ambas culturas. Mientras que para los nahuas la necesidad de alimentar a los dioses con sangre humana, Era más explícita, para los mayas el sacrificio estaba más ligado a la fertilidad de la tierra. a la continuidad del ciclo vital. Exactamente. Es interesante cómo una misma práctica puede tener diferentes significados. Diferentes motivaciones según la cultura. Y ya que tocamos el tema del sacrificio, me gustaría explorar otro aspecto que me intriga, Dime cuál es. la idea del destino y el libre albedrío. En la cultura nahua encontramos el concepto del tonali, Tonali, ¿eso qué es? una especie de energía vital, Que se le asigna a cada individuo al nacer. y que determina su personalidad, habilidades, destino, Tonali. Es como un mapa cósmico. que traza el camino de cada persona. En cierto modo, sí. El tonali establece un camino, Predefinido. pero no era un destino absoluto, Menos mal. Bueno, Inamovible. porque la idea de tener un destino escrito desde el nacimiento siempre me ha parecido un poco desalentadora. No, Y aquí es donde entran en juego los rituales, las ceremonias. cuéntame, Los nahuas creían que a través de ciertas prácticas, ¿se podía? influir en el tonali, ¿Cómo? mitigar aspectos negativos, fortalecer los positivos, Es decir, intentar moldear el destino, a través de la acción ritual. precisamente.
Entonces, los nahuas no veían al ser humano como un simple títere del destino, ¿No? sino que lo otorgaban Cierto grado de agencia. para influir en su propio camino. Exacto. Me pregunto cómo vivían los nahuas con esta idea del Tonai presente en sus vidas. Se resignaban, luchaban por cambiarlo. ¿Cómo afectaba esta creencia a sus decisiones, a sus acciones? Es una pregunta fascinante. ¿Verdad? Entonces lleva al corazón de la experiencia humana. ¿Somos dueños de nuestro destino o estamos sujetos a fuerzas que escapan a nuestro control? Exacto. Una pregunta que sin duda ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y que estas culturas mesoamericanas abordaron a su manera? Y hablando de misterios que nos hacen reflexionar, ¿qué nos pueden contar sobre las creencias en torno a la muerte? Más allá. ¿Sí? Tanto los nahuas como los mayas creían en la existencia Del alma. tras la muerte, aunque sus visiones del inframundo eran bastante diferentes. Ah, sí. Los nahuas concebían el Mictlán El Mictlán, como un lugar oscuro y tenebroso, donde las almas iban a descansar. eternamente. Un lugar de oscuridad eterna. Suena un poco lúgubre, ¿no? Sí, el Mictlán no era un lugar de recompensas ni castigos. Simplemente una existencia inmutable. En la oscuridad. En contraste, El inframundo maya, conocido como Xibalbá, era un lugar mucho más dinámico. dinámico. ¿En qué sentido? Xibalbá era un reino subterráneo. Pruebas y obstáculos. Un verdadero desafío para el alma. ¿Y qué tipo de pruebas debían enfrentar? Las pruebas eran variadas y peligrosas, diseñadas para poner a prueba la astucia, la valentía y la resistencia del alma. Entonces, para los mayas la muerte no era un simple descanso, No, sino una aventura. llena de peligros, de transformaciones. Es interesante cómo estas dos culturas, a pesar de su proximidad geográfica, Cultural, tenían visiones tan distintas del más allá. un lugar de reposo pasivo. La otra, un escenario de desafíos y transformaciones. Exacto. Estas diferencias nos invitan a reflexionar. Sobre la diversidad de creencias que existen sobre la muerte. Y sobre lo que nos espera después de esta vida. Exacto. Y hablando de lo que nos espera, ¿qué pasaba con el corazón? Después de la muerte. Sí, mencionaste que tenía un significado especial. En las creencias de estas culturas, ¿Qué ocurría con esta energía vital? se creía que esta energía que residía en el corazón continuaba existiendo tras la muerte. Podía tomar diferentes caminos, como viajar al inframundo, reencarnar o ascender a un plano celestial. O sea que el corazón... No moría con el cuerpo. Seguía su propio camino. ¿En el más allá? Exactamente. Y para asegurar que el corazón tuviera un buen viaje, se realizaban rituales Funerarios. que incluían ofrendas de alimentos, Las joyas, herramientas, incluso sacrificios, de animales. ofrendas para el viaje al más allá. Sí, una travesía que podía ser tan compleja y desafiante como la propia vida. Y para ayudar al alma en este viaje, Se incluían elementos simbólicos. por ejemplo, En algunos casos se colocaba una piedra preciosa en la boca del difunto. ¿y eso qué representaba? El corazón que se mantenía vivo tras la muerte, Se creía que esta piedra contenía la energía vital, del difunto, permitiéndole continuar su existencia. en el más allá. Exacto. Una piedra preciosa como símbolo. Del corazón inmortal. Es una imagen muy poderosa. Nos habla de la importancia que se le daba al corazón, como sede de la identidad y la fuerza vital en estas culturas. Y hablando de fuerza vital, me gustaría retomar el tema del Tonai. ¿Era posible escapar a su influencia? ¿O estábamos condenados a seguir el camino que nos había sido asignado? Como mencionamos antes, el Tonai no era un destino inmutable. Entonces, los nahuas creían que a través de rituales y ceremonias, Se podía. influir en el Tonai, mitigar aspectos Para negativos fortalecer los positivos. Exacto. Es decir, intentar moldear el destino. a través de la acción ritual. Precisamente. Entonces, los nahuas no veían al ser humano como un simple títere del destino, No, sino que lo otorgaban cierto grado de agencia. para influir en su propio camino. Exacto. Me pregunto cómo vivían los nahuas con esta idea del Tonai presente en sus vidas. Se resignaban, luchaban por cambiarlo. ¿Cómo afectaba esta creencia a sus decisiones, a sus acciones? Es una pregunta fascinante ¿Verdad? que nos lleva al corazón de la experiencia humana. ¿Somos dueños de nuestro destino o estamos sujetos a fuerzas que escapan a nuestro control? Una pregunta que sin duda ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Y que estas culturas mesoamericanas abordaron a su manera, a través del estudio de sus creencias y prácticas. Podemos obtener nuevas perspectivas sobre la eterna búsqueda del ser humano por comprender su lugar en el universo. Exacto. Y hablando de búsquedas, hay un tema que mencionaste al principio que me genera mucha curiosidad. Y mejores. La idea del humanismo en el pensamiento náhuatl. Sí. ¿Cómo se manifiesta esta visión Más individualista del ser humano. en el periodo posclásico?
Algunos poetas nahuas, Empezaron a cuestionar, el dogma religioso tradicional, expresando una profunda angustia existencial. una búsqueda de significado individual. En un mundo aparentemente regido por el destino, Podríamos decir que estos poetas estaban adelantándose a su tiempo planteando ideas que resonarían siglos después. con el pensamiento humanista moderno. En cierto modo, sí. Estos poetas, a través de sus versos, expresaban una profunda sensibilidad. Hacia la fragilidad de la vida humana. La incertidumbre del destino. Sus reflexiones sobre la existencia individual, la búsqueda de la felicidad, El sentido de la vida, se alejan de la visión tradicional. centrada en la sumisión a la voluntad divina. Exacto. Es fascinante cómo, a pesar de vivir en una sociedad profundamente religiosa, esos poetas se atreven a cuestionar El dogma establecido. y a explorar nuevas formas de entender al ser humano. Exacto. Sus poemas nos revelan una faceta más introspectiva del pensamiento nahuatl, Una búsqueda de sentido que va más allá de los preceptos religiosos tradicionales. sin duda. Qué interesante. Me encantaría explorar más a fondo la poesía nahuatl, ¿Y cómo reflejan? esta nueva visión del ser humano. Sería fascinante. Pero por ahora, ¿Qué te parece si hacemos una pausa? creo que es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión. Hemos cubierto bastante terreno en esa primera parte. Hemos explorado la complejidad de hablar de una religión mesoamericana unificada. Nos hemos adentrado en los mitos de la creación. Hemos analizado la importancia del sacrificio humano. Y hemos comenzado a desentrañar el misterio del Tonallí. Exacto. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión seguiremos explorando las profundidades del pensamiento nahuatl y maya Adentrándonos en la poesía y la visión del humanismo. y las diferentes respuestas que estas culturas encontraron a las eternas preguntas sobre la vida, la muerte y el destino. Los esperamos. En la segunda parte, donde continuaremos desvelando los secretos. Y estas fascinantes culturas. No se olviden de suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarán este y muchos libros más en su versión de podcast. Hasta la próxima, Retomamos nuestra inmersión en el hombre en el pensamiento religioso nahuatl y maya. donde nos hemos sumergido en las complejidades de la religión en Mesoamérica. Exacto. Hemos explorado los mitos de la creación, la importancia del sacrificio humano, esa energía vital. El Tonallí, Pero me quedé con ganas de profundizar en la poesía nahuatl, la que mencioné. la que cuestiona el dogma tradicional Ah, sí. y explora una visión más individualista del ser humano. Me alegra que te haya picado la curiosidad. Sí. Estos poemas, especialmente los del período posclásico, nos muestran una faceta fascinante del pensamiento nahuatl. Imagínate. Una sociedad profundamente religiosa. Donde el destino, Parece estar regido por los dioses. por el orden cósmico. Y en este contexto, Surgen estos poetas. que se atreven a cuestionar, Las creencias establecidas exacto, a través de sus versos. expresan una profunda angustia existencial, Una búsqueda de significado. que no se encuentra en la simple obediencia. A los dioses. Es- ¿Y qué tipo de lenguaje utilizaban estos poetas? Para expresar sus ideas. Era un lenguaje críptico, reservado solo para unos pocos iniciados. Para nada utilizaban un lenguaje directo, Directo. emotivo, que buscaba conectar con la experiencia humana universal. ¿Y de qué hablaban? Sus poemas hablan de temas A ver. que resuenan en cualquier época. ¿Y cultura? El amor, la muerte, Ajá. la búsqueda de la felicidad. El miedo a lo desconocido. Es decir, que a pesar de estar arraigados en su contexto cultural, estos poetas logran trascender. Las barreras del tiempo. Y del espacio. Para hablarnos de la condición humana, Precisamente, sus poemas nos invitan a reflexionar, sobre nuestra propia existencia, a cuestionarnos. el sentido de la vida, de la muerte, Nuestra relación con el cosmos. con lo divino, Es increíble cómo la poesía puede actuar como un puente, entre culturas y épocas. tan distantes. ¿Te gustaría leer algún fragmento Me encantaría. que ilustre esta nueva visión? Del ser humano. Claro que sí, en un poema anónimo A ver, se lee. percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros, señores, somos mortales de 4. Nosotros los hombres, todos sabremos de irnos, todos sabremos de morir en la tierra. Como una pintura nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como una pintura nos iremos secando aquí sobre la tierra. Es una imagen muy poderosa Transmite una profunda conciencia de la finitud de la vida de la inevitabilidad de la muerte. al mismo tiempo. Hay una especie de rebeldía, Rebeldía. de negación, A aceptar pasivamente el destino. impuesto por los dioses. Es como si estos poetas, a través de su arte, Estuvieran reclamando. su individualidad, su derecho a cuestionar el orden establecido, Exacto.
Y esta búsqueda de sentido individual Se refleja también en la forma en que abordan la relación. entre el hombre y los dioses. En la visión tradicional, ¿Qué pasa? el ser humano está subordinado. A la voluntad divina. Su destino depende del capricho de los dioses. Pero en estos poemas, Encontramos una visión más compleja, más compleja, donde el hombre se atreve a cuestionar el poder de los dioses. es un cambio radical. ¿No te parece? Sí, totalmente. ¿Te gustaría un ejemplo concreto Sí, claro. de cómo se expresa esta nueva visión? En los poemas. Claro, en un poema atribuido a Nezahualcóyotl, El rey poeta de Texcoco. encontramos estos versos. A ver. ¿Mm? Los dioses nos dieron la vida, nos dieron la muerte, pero no nos dieron el destino. Ese lo forjamos nosotros. Pero no nos dieron el destino, ese lo forjamos nosotros, Es una declaración poderosa. que desafía la idea de un destino prefijado. Por los dioses. En estos poemas, El ser humano. no es un simple títere, En manos de los dioses. sino un agente activo. En la construcción de su propio destino. Es una visión del ser humano Que se acerca. al humanismo moderno. Que pone al individuo en el centro de su propia existencia. Aunque con matices importantes, Claro. no podemos olvidar, Estos poetas estaban inmersos en una cosmovisión profundamente religiosa. donde los dioses. Seguían teniendo un papel fundamental Claro, no se trata de una ruptura total, con la tradición. sino de una reinterpretación Una búsqueda de nuevos significados. dentro de la cosmovisión Nahua. Exacto. Y esta reinterpretación Se extiende a también. las creencias sobre la muerte. Y el más allá, Mientras que en la visión tradicional, ¿qué pasaba? el destino del alma en el más allá Ah, estaba determinado por la voluntad de los dioses. en la poesía Nahua Del posclásico. encontramos una visión más individualista, Más individualista. donde comportamiento en vida. Juega un papel fundamental. O sea, Ah. que las acciones en vida tenían consecuencias. En el más allá. Independientemente de la voluntad divina Exactamente. En algunos poemas que se describe. se describe un juicio final, Donde las almas son evaluadas. según sus acciones en vida, No por su obediencia. a los dioses, Es una visión que se acerca al concepto de justicia divina. que encontramos en otras religiones. Y en esta visión, ¿Qué tipo de acciones eran consideradas virtuosas? los poemas nos hablan de la importancia de la honestidad, La bondad, la generosidad, la valentía, el respeto a los demás. la búsqueda de la sabiduría, Valores que, en esencia, trascienden las barreras culturales, y temporales, sin duda. Y es en esta universalidad donde reside la fuerza, de la poesía nahua, a pesar de estar arraigados. en una cultura específica, Estos poemas nos hablan de la condición humana, en toda su complejidad. de las preguntas que nos acompañan desde el inicio de los tiempos. Es increíble cómo, a través del estudio de una cultura tan distinta a la nuestra, ¿Podemos conectar? con nuestra propia humanidad Con las preguntas que nos inquietan. y las respuestas que buscamos, Exacto, en el fondo todos somos seres humanos. buscando comprender, Nuestro lugar en el universo, buscando un sentido. a nuestra existencia. Y hablando de búsquedas, me gustaría volver al tema del tonalli. Sí, ¿Era posible escapar a la influencia del tonalli? ¿O estamos condenados a seguir el camino que nos había sido asignado? como mencionamos antes, el Tonai no era un destino inmutable. Entonces, Los nahuas creían que a través de rituales y ceremonias, se podía influir en el Tonai y mitigar aspectos negativos. fortalecer los positivos, Exacto. intentar moldear el destino. A través de la acción ritual. Precisamente. Entonces, los nahuas no veían al ser humano como un simple títere del destino, sino que le otorgaban Cierto grado de agencia. para influir en su propio camino. Me pregunto cómo vivían los nahuas con esta idea del tonalli presente en sus vidas. Se resignaban, luchaban por cambiarlo. ¿Cómo afectaba esta creencia a sus decisiones, a sus acciones? Es una pregunta fascinante. Que nos lleva al corazón de la experiencia humana. Pues somos dueños de nuestro destino, estamos sujetos a fuerzas que escapan a nuestro control. Exacto. Una pregunta que sin duda ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Y que estas culturas mesoamericanas abordaron a su manera, a través del estudio de sus creencias y prácticas. Podemos obtener nuevas perspectivas sobre la eterna búsqueda del ser humano por comprender su lugar en el universo. Exacto. Y hablando de búsquedas, hay un tema que mencionaste al principio que me genera mucha curiosidad. ¿Y cuál es? La idea del humanismo en el pensamiento náhuatl. Ah, sí. ¿Cómo se manifiesta esta visión? ¿Más individualista del ser humano?
En el periodo posclásico, Algunos poetas nahuas, empezaron a cuestionar, el dogma religioso tradicional, expresando. una profunda angustia existencial, una búsqueda de significado individual. En un mundo aparentemente regido por el destino, Podríamos decir que estos poetas estaban adelantándose a su tiempo. planteando ideas que resonarían siglos después. Con el pensamiento humanista moderno, En cierto modo, sí. estos poetas, a través de sus versos, expresaban una profunda sensibilidad, Hacia la fragilidad de la vida humana. la incertidumbre del destino. Sus reflexiones sobre la existencia individual, la búsqueda de la felicidad, El sentido de la vida, se alejan de la visión tradicional. centrada en la sumisión a la voluntad divina. Exacto. Es fascinante cómo, a pesar de vivir en una sociedad profundamente religiosa, estos poetas se atreven a cuestionar El dogma establecido. y a explorar nuevas formas de entender al ser humano. Exacto, sus poemas nos revelan una faceta más introspectiva del pensamiento nahuatl. Una búsqueda de sentido que va más allá de los preceptos religiosos tradicionales. Sin duda. Qué interesante. Me encantaría explorar más a fondo la poesía náhuatl, ¿Y cómo reflejan? esta nueva visión del ser humano. Sería fascinante. Pero por ahora, ¿Qué te parece si hacemos una pausa? creo que es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión, Hemos cubierto bastante terreno. en esta segunda parte, Hemos analizado la poesía náhuatl del posclásico, que nos muestra una faceta. más individualista del pensamiento náhuatl. Y hemos visto cómo esta nueva visión se reflejaba en la relación del hombre con los dioses, la muerte y el destino. Exacto. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión, Seguiremos explorando las profundidades del pensamiento náhuatl y maya comparando sus visiones del cosmos. y la existencia humana Los esperamos, en la tercera parte donde continuaremos desvelando los secretos. de estas fascinantes culturas. No se olviden de suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarán este y muchos libros más en su versión de podcast. Hasta la próxima. De vuelta en The Deep Dive en esta inmersión final en el hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya, me gustaría atar algunos cabos sueltos. Hemos explorado la cosmovisión náhuatl y maya, su fascinante mitología sobre la creación, el papel del sacrificio, la idea del tonalli, e incluso nos hemos adentrado en la poesía que cuestionaba el dogma tradicional. Hemos recorrido un largo camino desde la pregunta inicial sobre si existió una religión mesoamericana unificada. Y a lo largo de esta inmersión creo que ha quedado claro que si bien podemos encontrar puntos en común entre estas culturas, su riqueza y complejidad no se pueden reducir a una única etiqueta. Totalmente de acuerdo. Cada cultura tenía su propia forma de entender al ser humano y su lugar en el universo. Y hablando de visiones del universo, me gustaría profundizar en un tema que me ha dejado pensando. La aparente contradicción entre el tonalli, ese destino preestablecido, y la idea de que se podía influir en él a través de rituales y ceremonias. Es una contradicción solo en apariencia. Para los nahuas, el destino no era un camino rígido e inamovible, sino un tejido complejo donde se entrelazaban la voluntad divina, la energía vital del individuo y las acciones que éste realizaba a lo largo de su vida. Es decir, que no se trataba de negar la existencia del destino, sino de comprender que dentro de ese marco existía un margen de acción, una posibilidad de influir en el curso de los acontecimientos. Exacto. Y es aquí donde entran en juego los rituales y ceremonias. Para los nahuas no se trataba de desafiar a los dioses, sino de buscar su favor, de armonizar la propia energía vital con el orden cósmico. Los rituales eran una forma de conectar con lo divino, de pedir guía y protección, de encauzar el destino hacia un camino más favorable. Entiendo. No era una cuestión de libre albedrío en el sentido moderno del término, sino de comprender las reglas del juego cósmico y actuar en consecuencia. Precisamente. Y esta visión se refleja también en la forma en que los nahuas concebían la muerte. Si bien el Mictlán, el inframundo nahua, era un lugar de oscuridad eterna, no era un destino al que se llegaba de forma pasiva. La forma en que morías, las acciones que habías realizado en vida, influían en tu viaje final. Es decir, que la muerte no era un punto final, sino una continuación del camino que habías trazado en vida. Sí, y esto nos lleva a una de las ideas más fascinantes de la cosmovisión nahua, el concepto del corazón como sede de la energía vital, la esencia del ser que continuaba existiendo tras la muerte. No era el corazón físico, sino algo más profundo, la llama que animaba al individuo y que no se extinguía con la muerte del cuerpo. Recuerdo que mencionaste la práctica de colocar una piedra preciosa en la boca del difunto, representando el corazón que se mantenía vivo en el más allá. Exacto. Esa piedra preciosa simbolizaba la energía vital del difunto, la semilla de su identidad que se sembraba en el otro mundo. Y a través de los rituales funerarios se buscaba nutrir esa semilla, guiarla en su viaje hacia el más allá. Es una imagen muy poderosa, que nos habla de la importancia que se le daba a la continuidad de la vida, incluso más allá de la muerte física.
Sí, y esta idea de la continuidad de la vida se refleja también en la creencia en la reencarnación. Si bien no era una creencia sistemática como en otras culturas en la cosmovisión nahua, encontramos la idea de un ciclo de muerte y renacimiento, tanto a nivel individual como cósmico. Los 5 soles, que se destruyen y recrean cíclicamente, son un ejemplo de este ciclo cósmico. Es decir, que la muerte no se veía como un final absoluto, sino como una transformación, una etapa más en el eterno fluir de la vida. Exacto. Y esa visión cíclica de la vida y la muerte nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del tiempo. Para los nahuas, el tiempo no era lineal, sino cíclico. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una danza cósmica donde la muerte no era un punto final, sino un nuevo comienzo. Es una visión del tiempo muy distinta a la nuestra, que tiende a ver la muerte como una ruptura definitiva, un fin irreversible. Sí, y creo que el estudio de estas culturas nos permite ampliar nuestra perspectiva, cuestionar nuestras propias creencias y explorar otras formas de entender la existencia humana. Totalmente de acuerdo. Y hablando de ampliar perspectivas, me gustaría volver a la poesía náhuatl del posclásico. Mencionaste que en estos poemas encontramos una misión del humanismo que se adelanta a su tiempo. Así es, en estos poemas el ser humano se presenta como un ser reflexivo, capaz de cuestionar el orden establecido, de buscar su propio camino dentro del entramado cósmico. Es importante destacar que en la poesía náhuatl posclásica surge un nuevo concepto del hombre que parece trascender la concepción tradicional de interdependencia del hombre con los dioses. Aunque están refiriéndose al hombre como el ser necesario a los dioses para su subsistencia porque es quien les da fundamento, el verdadero poeta sigue siendo religioso y en su obra creadora logra trascender su finitud y hacer inmortal su presente para él. Así, Dios es concebido como el ser creador por excelencia y el hombre como última instancia. La capacidad creadora del poeta vive, en última instancia, en su flor y canto. Es fascinante cómo estos poetas, a través de su arte, exploran temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. La búsqueda de sentido, la fragilidad de la vida, la relación entre el individuo y el cosmos. Sin duda. Y creo que esta es una de las grandes lecciones que podemos aprender de las culturas mesoamericanas. Su capacidad de conectar con lo esencial de la experiencia humana, de plantear preguntas que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya. Ha sido un viaje fascinante a través de las creencias y los rituales de estas culturas. Un viaje que nos ha permitido asomarnos a la profundidad de su pensamiento y a su particular forma de entender al ser humano y su lugar en el universo. Esperamos que esta inmersión haya despertado en ustedes la curiosidad por seguir explorando el fascinante mundo del pensamiento mesoamericano. Recuerden que pueden encontrar este y muchos otros libros en su versión podcast en el canal de David Noé Figueroa. Hasta la próxima inmersión.